sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de La verdad que, bueno, el pensamiento que hemos recibido es muy interesante, ¿verdad? Es más fácil dar lugar a la carne, estar más presta a nuestra carne que a nuestro espíritu, doblegarlo y también darle el lugar que a Dios le pertenece en nuestras vidas y también en nuestro tiempo. Si dejamos de hacer una cosa, no hacemos otra. Y si hacemos algo por un lado, pues dejamos de hacerlo por el otro. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más pronto en hacer? Valorar eso también nos ayuda. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos un poco con cierta reprensión. Por una parte hemos recibido y hay algo más para nosotros. Y el domingo pasado hablábamos sobre Jesús, el gran intercesor de nuestras almas. Y le veíamos como aquel que se preocupa, que nos cuida, que ora, que sabe, que conoce las diferentes situaciones y circunstancias de la vida. Intercede por nosotros. En Mateo 24 habla sobre la venida inesperada de Cristo y otros textos también hablan de esa venida inesperada. El Señor viene y como Él lo había dicho también a los discípulos y también los apóstoles, luego lo predicaron en las cartas del Nuevo Testamento. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, que sigue después de que el Señor habla sobre esa venida, la venida inesperada. Y Él habla que así como vino el diluvio inesperado en los tiempos de Noé, y cuando Noé entró en el arca, en la puerta se cerró, pero dice que la cerró Dios, no la cerró Noé. Y hay un tiempo de la venida de Cristo y cuando Él venga, pues entonces también aquí las características de las 10 vírgenes hablan también de eso, de que se cerró la puerta. O sea, las vírgenes que no estaban preparadas no les dio tiempo a prepararse, a ataviarse y poder irse con el esposo. Se cerró la puerta. Bueno, vamos a leerla porque, aunque la conocemos todos, vamos a tratar de leerla y visualizarla. Mateo 25 dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Y juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto nos habla de que tenemos que valorar constantemente nuestra propia condición espiritual. Todo en la vida se renueva, todo en la vida se pone a
juicio para ver si están bien. Los productos también incluso pasan por las reparaciones y la renovación, sea un motor, sea algo de casa, todo tiene su reparación. También nosotros tenemos que ver nuestra propia condición espiritual y ver si estamos realmente perseverando de manera correcta en la fe, ¿no? Y estamos en una relación personal con el Señor. Así que cuando vuelva el Señor, nosotros tenemos que estar bien aptos, ¿no? para que Él nos lleve con Él, ¿no? Los insensatos, las mujeres insensatas en esta parábola, pues no reconocieron cuando el Señor vino. No les dio tiempo, aunque sí que hay un clamor, que hay algo que se acerca. El esposo está por venir. Quizás hay acontecimientos, hay cosas en nuestra sociedad que hablan de la profecía bíblica, que el Señor viene, que hay cosas que se están cumpliendo, que los tiempos se están cumpliendo, la palabra profética, ¿no? Así que entonces a esas personas no les pillará de sorpresa el esposo, porque están despiertas y están preparadas para cuando el Señor venga. Esta historia de las bodas es algo que tiene que ver con una costumbre de los judíos, ¿no? Entonces Jesús usó muchas parábolas que tenían que ver con su tiempo. Parece ser que las esposas tenían que esperar al esposo, ¿no? A que vendría de alguna forma. Sabemos que el esposo es Jesucristo y esa invitación al esposo es la invitación al Cordero. El Cordero venga, el Cordero la cena que habrá en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, que tiene que ver con las cenas del Cordero. Y en Apocalipsis 19, 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué hace su esposa? Que se ha preparado. Las bodas del Cordero, el Señor viene, pero su esposa está preparada para esa venida. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Así que la novia está completamente vestida y preparada para recibir al que es el Cordero de Dios, nuestro esposo, que es Jesucristo. Entonces, qué importancia, ¿no?, de nuestra condición. La condición tiene que ser una condición óptima. Las lámparas tienen que estar encendidas. Eso significa que tiene que haber aceite suficiente. Y ese aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, que debe de estar en nosotros, y también nosotros tenemos que llevar una vida de acorde a aquel que viene y viene por su iglesia. Así que viene por una iglesia que está preparada, que está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Así que es una condición importante. Vemos que las que tenían las lámparas, pero no tenían aceite. Y esto nos habla de, a veces podemos ser cristianos hipócritas, que no tenemos dentro el manantial, no tenemos dentro el aceite, no tenemos dentro ese requisito que el esposo espera de nosotros. Y podemos tener aparente profesión de fe, profesión de ser cristianos,
etcétera, etcétera. Pero eso solamente es el envoltorio, es la lámpara, pero que posiblemente pues, no tenga aceite, aparente profesión, pero sin el Espíritu Santo y sin una vida ordenada, santificada por Dios. Y si vemos, por ejemplo, a la hormiga, ella trabaja en invierno para que en el verano tenga su comida, ¿no? Nosotros también tenemos que mantenernos proveyendo a nuestra vida cristiana constantemente alimento espiritual y constantemente estar preparados con ese requisito para que no nos pille de sorpresa el invierno. El invierno viene y si uno no tiene recursos, pues te mueres. Entonces las hormigas saben que tienen que trabajar en verano, cuando hace buen tiempo, tienen que dedicar tiempo para que luego en el invierno puedan tener su comida. Así que si, por ejemplo, vemos en 1 Timoteo 6:19, vamos a ver la exhortación. Podemos leer 1 Timoteo 6:11. Vamos a leer desde el 11. Habla de la buena batalla de la fe. Dice, mas tú, hombre de Dios, le está diciendo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Una de las cosas para proveer a nuestras lámparas es tener estas actitudes de entrega y servicio. Justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Desarrollar estas características en nuestra vida. Entonces, necesitamos tener una actividad espiritual. La actividad espiritual tiene que ver con eso, con un buen hacer de una vida cristiana. También dice el 12, pelea la buena batalla de la fe. Hay que batallar la fe, no hay que dejarse llevar, hay que mantener la fe, hay que luchar por mantenernos correctamente delante del Señor, ¿no? Y todo eso requiere esfuerzo. La cigarra en el verano no hace ningún esfuerzo, canta, pero luego se muere. Entonces, tenemos que pelear la batalla, aunque a veces uno no quiere hacer nada, solamente quiere ser un oidor, solamente quiere cumplir con algunas reglas, pues entonces, ¿qué pasa? Que también viene el invierno. Hay que mantenerse en un estado espiritual óptimo, pelear la buena batalla, echar mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna es que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Echar mano de la vida eterna es elevar tu mano y saber que tu socorro, tu auxilio, tu ayuda y la venida de Cristo viene de allí, del cielo. Levantas tu mano, echas mano de la vida eterna, la agarras, la haces tuya. Y eso es una disciplina también, ¿no? Estas vírgenes insensatas estaban solamente divagando, no estaban haciendo nada, no estaban trabajando para su provisión, para su estado personal. Una vida tranquila, sin esfuerzo, sin nada, pero luego cuando viene el Señor no tienen nada que ofrecer de los requisitos que el Señor pide, ¿no? Así que echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nuestra profesión, a la cual dedicamos tiempo, nuestro trabajo, nuestros día a día, al cual invertimos tiempo también en la vida cristiana, hay que invertir tiempo para ella. Hay que dedicarse a ella, hay que meditar en ella, hay que ponerse delante de Dios y tratar de atesorar ese fundamento. Bueno,
bueno, sigue diciendo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión de fe delante de Poncio Pilato, dice que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha ni reprensión. Dice, guarda los mandamientos hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el trabajo del creyente para que su lámpara esté encendida? Pues guardar los mandamientos. Ese es un requisito. Guardar los mandamientos de Dios para que estemos en óptimas condiciones hasta que el Señor venga, dice aquí, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos los días hay que guardar los mandamientos. Todos los días tenemos que ser santos. Todos los días tenemos que hablar bien. Todos los días tenemos que ser justos. Todos los días tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios, aunque algunos días podamos fallar. Pero el estilo de vida del creyente es un estilo de vida que guarda los mandamientos, que conoce la palabra de Dios y guarda los mandamientos. Dice el versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Estas vírgenes, posiblemente, ¿a qué se habían dedicado todo ese tiempo de esperar al esposo? Pues seguirían en sus negocios, seguirían criando a sus hijos, seguirían pues estando en la vida social, normal, pero sin embargo descuidaron esa lámpara, ese aceite. Podemos estar sumergidos en nuestras actividades del día a día que son y que debemos de hacerlas, que son buenas, pero no tenemos que descuidar la lámpara que tiene que estar llena de aceite. Y hay que sacar el tiempo y hay que sacar de donde sea el espacio para dar lugar a mi vida, a tu vida, para que el aceite venga, el aceite del Espíritu Santo y la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que les dice que no pongan la esperanza en las riquezas. Tenemos que trabajar, pero también tenemos una profesión que cuidar, y es nuestra fe y nuestra vida cristiana, a la cual también tenemos que darle tiempo suficiente que nos ayude a estar en óptimas condiciones cuando el Señor venga. Sino que poner vuestra confianza en el Dios vivo, no en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Aquí vemos una actividad del creyente. Dice que sean ricos en buenas obras. El creyente tiene que atesorar en su vida buenas obras. No es que las obras uno le salga, pero si esas buenas obras que salen de un corazón de amor a Dios y de amor al prójimo. Así que vamos como atesorando. Algo que es importante para nuestra vida lo atesoramos, lo guardamos, lo cuidamos. Y tenemos que atesorar lo espiritual, buenas actitudes, buena vida que glorifique a Dios. Así que atesoremos, ¿no? Que seamos dadivosos, generosos, que hagamos buenas obras, que tengamos un estilo de vida de ayuda también y de amor al prójimo. Así dice que tendremos un buen fundamento para lo porvenir. El fundamento para lo porvenir. Así que nosotros estamos haciendo un fundamento para la venida de Cristo. Estamos desarrollando y atesorando y fundamentando nuestra vida para que cuando el Señor venga estemos con las lámparas con aceite. No solamente la lámpara, que puede ser que nos habla de una vida cristiana.
teórica, sino atesorando y fundamentando nuestra vida para que cuando el Señor venga nos vayamos con Él. Cuando aquí habla de atesorar, yo estaba pensando, ¿qué podemos atesorar? Podemos atesorar la gracia de Dios en nosotros. Podemos atesorar la sabiduría de Dios. Podemos atesorar nuestra disponibilidad para servir al Señor, servirnos los unos a los otros, ser fieles en la Iglesia y perseverar con los demás creyentes. ¿Qué podemos atesorar para que esa lámpara esté con aceite? Diligencia para lo espiritual. Somos muy diligentes para aquello que nos gusta, ¿no? Es más fácil ser diligentes para aquello que nos gusta que ser diligentes en lo espiritual, porque requiere disciplina. Por eso que debemos atesorar ser diligentes. ¿Qué estaban haciendo las vírgenes sin aceite? Pues no eran diligentes. Estaban despistadas, estaban en su mundo, viviendo su propia percepción espiritual, pero no se daban cuenta que eso no iba a tener valor, aunque ellas esperaban al esposo. Que el Señor nos ayude, porque si esperamos al esposo pensando que podemos vivir de cualquier manera y que luego el esposo va a venir, entonces estamos confundidos, ¿no? No estamos en lo correcto. Estas lámparas también he apuntado que a veces puede ser una profesión externa. O sea, es algo que se ve externamente. Ellas tienen la lámpara, están ahí preparadas, pero puede ser que sea un mero ruido, ¿no? A veces como fuegos artificiales que pronto se apagan y dejan cenizas. No hay autenticidad. Y a veces lo que ocurre puede ser que el Señor nos libre del legalismo y de la religiosidad, porque son nuestros mayores enemigos, que seamos capaces de discernir que a veces la religiosidad y el legalismo de hacer cosas, de venir, de hacer esto, aquí y el otro, eso no representa realmente la esencia del creyente, sino que puede ser que sea esa profesión, esa lámpara vacía, que se ve, pero que no tiene a veces el fundamento necesario. Aquí en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Yahvé Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? Sino que temas a Dios, a Yahvé tu Dios, que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos. Esto es la provisión, andar en los caminos de Dios. Esta es la garantía del aceite. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es lo que Dios pide de nosotros, que andemos en sus caminos, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y entonces sí que seremos capaces de poder estar a la altura, porque cuando nosotros amamos a algo o a alguien, estamos ahí, ¿a que sí? O cuando alguien tiene un problema que le amamos, estamos ahí. Si hay algo que amamos, nuestro corazón está ahí, vamos a ir ahí, estamos deseando ir ahí. Cuando llevas a un familiar que hace tiempo que no le ves y le amas, pues quieres estar ahí. El amor es el que mueve nuestra actividad espiritual. Entonces, si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Y si le amamos de toda nuestra alma y de todo nuestro corazón, entonces estaremos ahí donde está el Señor.
Pero ¿cómo está nuestro amor y nuestra pasión por Dios? ¿Cuánto deseo hay por estar con Él? ¿Cuánto deseo hay por conocerle más? ¿Cuánto deseo hay? Y eso es de lo que tenemos que llenar nuestra lámpara. Esa lámpara que puede estar vacía o medio vacío o llena, es la que tenemos que habitualmente rellenar y recibir de Dios, ¿no? Así podemos decir que a veces la religiosidad, ¿no?, puede ser externa, ¿no? Sí que en el Antiguo Testamento había sacrificios y había fiestas y había todo tipo de cosas, pero sin embargo el Señor muchas veces le reprende que solamente eran formalismos religiosos y que realmente que la fe y el amor deberían de ser fundamentales también para nuestra vida. El amor, esa relación con Dios, ¿no? Y poder leer las Escrituras, como hemos oído, poder orar, poder asistir a la iglesia y participar en la cena del Señor con devoción sincera. Así que hacerlo con devoción sincera. Y aunque cueste, uno si crea hábitos, aunque cueste, pues también luego es beneficioso y te va a costar menos empezar a hacer las cosas que Dios quiere. Sí, por ese lado, quitar el legalismo de actividades y potenciar el verdadero amor hacia el Señor, que es lo que nos hace falta, ¿no? Cuando alguien va a hacer un largo viaje, pues se provee de cosas. Si vas a ir a la montaña, vas a pasar 3 días, pues vas a meter en la mochila todo lo que necesitas para esos 3 días. Y si tú vas con la mochila vacía, posiblemente te mueras, si no comes, si no bebes, ¿no? Entonces, en la vida cristiana nosotros no podemos ir con la lámpara vacía. Tenemos que tener provisiones espirituales para hacer frente a las circunstancias de la vida, ¿no? Algunos hacen muchos viajes por etapas. Pues si vas a hacer un viaje por un monte 5 o 6 días, tienes que ir parando y coger la mochila y volverla a llenar para seguir adelante. De eso se trata. La vida cristiana tenemos que volvernos a llenar constantemente. Y en Hechos de los Apóstoles habla de muchas de las oraciones de los discípulos que pedían a Dios nuevas fuerzas, pedían a Dios la unción del Espíritu Santo, la renovación. ¿Por qué? Porque la vida es como un maratón, es larga. Por lo tanto, tenemos que ir bien habituados, porque si no podemos desfallecer. Les dice, como hemos leído, les dice a las vírgenes, les dice a las que tenían aceite, les dije, bueno, danos un poco de vuestro aceite, porque el esposo ha llegado y nosotros no tenemos, ¿no? Y desgraciadamente al final a veces de muchos de los cristianos, que se llaman cristianos entre comillas, se encontrarán a veces en esta situación en que es demasiado tarde. Y la profesión externa puede acompañar a un cristiano toda la vida. Esto es lo que también me llama la atención, que podemos ser cristianos toda la vida, pero puede ser que estemos viviendo de una forma, una profesión externa, solamente el envoltorio, y no con una lámpara llena del poder de Dios, ¿no? Muchos creyentes piden a otros, o quieren que otros les puedan dar algo, ¿no? Cuando un creyente que ve a otro creyente que está lleno del Espíritu Santo, que tiene palabra de Dios, que hay poder en su vida, que se le ve a un creyente con fortaleza, constante, perseverante, con ejemplo, con testimonio,
algunos creyentes pueden decir, bueno, dame un poco de lo que tienes tú. Pero sin embargo, sabemos que no es transferible la vida espiritual de un creyente a otro. Cada uno tiene que buscar y hallar en Dios aquello que necesita. Por eso le dicen, venid vosotras y comprad. Y claro, fue demasiado tarde, ¿no? Hay cosas que no se pueden obtener en el último momento. Hay personas que dicen, bueno, yo cuando sea mayor, entonces sí que me entregaré al Señor, ahora yo voy a vivir mi vida. Luego, bueno, cuando sea mayor, pues ya, cuando se me acaben las fuerzas, entonces me ocuparé de Dios, ¿no? Pero los jóvenes sabéis esto, que no puedes preparar un examen el último día o la última hora del examen. Y esto es lo que les pasó a las vírgenes. Yo creo que tenían confianza en sí mismas. Hay falsa confianza a veces en nosotros, que pensamos que, bueno, que estamos bien, que, bueno, mañana ya me prepararé, bueno, vamos a dejarlo. Pero cuando un joven tiene un examen, por ejemplo, mañana lunes, y no ha estudiado nada, entonces ¿cómo va a aprobar? O sea, nos pilla el toro, como se suele decir. Entonces lo que un creyente no hace durante su vida, o no hace durante etapas importantes de su vida, cuando viene el Señor, ¿cómo va a aprobar? Las habilidades y el carácter se adquieren a través del tiempo. Cuando se presenta un trabajo, tú vas, te hacen la prueba teórica, pues no sabes nada. La prueba práctica, pues tampoco. Pues no eres aprobado, no te van a coger, ¿no? Y yo creo que nosotros como creyentes tenemos que adquirir nuestras habilidades espirituales, nuestro carácter, y tenemos que ser aprobados constantemente por Dios para que aprobar el examen en su venida. Y esto es algo serio. No podemos pedir prestadas ciertas cosas, y menos lo espiritual. Tenemos que abundar en nuestra relación con Dios, tenemos que desarrollar nuestro carácter y tenemos que llevar el traje de bodas puesto. Hay en Mateo 22:1 la parábola de que uno entró, se les invitó a todos, y uno entró y no estaba vestido de bodas, y le dijo el que presidía la boda, le dijo, bueno, pues tú vete, porque aquí todos estamos vestidos de bodas y tú vienes con andrajos, pues aquí no puedes venir. Se refiere a que el vestido de bodas se refiere a que tenemos que estar preparados delante del Señor, ¿no? No hay que dejar las cosas para última hora, hay que estar preparados ahora, y es lo que tenemos que hacer. No podemos dejar las cosas para mañana, lo que podemos hacer hoy. Debemos de seguir vistiéndonos de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, y no proveer para los deseos de la carne. Tenemos que tener el traje de bodas puesto, constantemente preparados. De esto habla mucho el Nuevo Testamento en relación a estar preparados, porque la venida del Señor es inminente. En la Biblia se nos presentan mucho los casi salvos, los que parece que son salvos, pero no son salvos. ¿Os acordáis del rey Agripa en Hechos 26-28? Él conocía las Escrituras y Pablo le dijo, yo sé, rey Agripa, que tú conoces a los profetas y que crees en los profetas. Y Agripa conocía a los profetas, y Pablo discernió que él tenía fe, tenía confianza en la palabra de Dios. Pero Agripa dijo, casi me persuades, Pablo, a ser salvo. Yo creo que el Señor nos tiene que persuadir, no casi. Nos tiene que persuadir a la salvación.
Y sabemos que como creyentes podemos claudicar y dejar de hacer las cosas que debemos de hacer. Por lo tanto, el rey Agripa le dijo: Pablo, estás loco, deja ya de hablar. Casi me persuades a ser salvo, ¿no? El Señor nos tiene que persuadir a ser salvos. Esaú perdió su primogenitura por un plato de lentejas. Satisfació su carne, sus deseos, y también valoró poco su primogenitura, y la perdió. Luego lloró con lágrimas, pero no se la dio el Señor, no se lo dio. Entonces, ¿qué valor tiene nuestra salvación? Para que podamos negarnos a aquello que realmente no es trascendental, no es importante, y abrazar lo espiritual, lo que nos interesa, lo que es trascendente y eterno. Y es algo que tenemos que hacer. En Hebreos 12:16, y aquí dice: no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Cuántas cosas podemos perder por nuestra carnalidad? ¿Cuánto podemos perder por nuestros pecados? ¿Cuánto podemos perder por solamente pensar exclusivamente en nuestra vida, en vez de cerciorarnos de que hay algo que tenemos que hacer, y es llenar nuestras lámparas con aceite? Creo que a veces tenemos una vana confianza en nuestra propia hipocresía. O sea que podemos ser hipócritas y decir: bueno, no es para tanto, tengo confianza que algo bueno hay en mí. Y incluso en la religiosidad, que podemos pensar que podemos ir al cielo por solo ser religiosos, hacer ciertas cosas y decir: qué bien me siento, entonces pues ya estoy bien. Pero hay que ir a la esencia del aceite, la esencia de la obediencia a la palabra, la esencia de la entrega al Señor con amor y con gozo, ¿no? No sé si os ha pasado, pero alguna vez habéis encontrado, cuando habéis viajado en avión, a uno que presenta el pasaporte, pero que no está en regla. ¿Y qué hacen? Pues le devuelven a su país, ¿no? Nosotros tenemos un pasaporte para el cielo, pero ese pasaporte tiene que estar en regla. No podemos vivir de cualquier manera, vivir para nosotros mismos, etcétera, etcétera. Las vírgenes sin aceite estaban viviendo su propia vida religiosa, personal, a su manera. Y también les dice en el versículo 12, ¿no?, a las vírgenes: dice: pues si yo no os conozco. Hay otros versículos que hablan muy fuerte sobre esto, ¿no? Jesús también les reprendió. Isaías dice 55:6 que buscad a Dios mientras pueda ser hallado y amadle entre tanto que está dispuesto. Es lo que tenemos que hacer. Es tiempo de buscar, es tiempo de llenar nuestras lámparas, es tiempo de entregarse al Señor, es tiempo de velar, es tiempo de estar despierto y es tiempo de estar siempre preparados. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sabemos. Estas vírgenes no se dieron cuenta cuando vino el Señor, pero las vírgenes con el aceite estaban preparadas, seguras de que si el Señor venía, ellas estaban ya con ese aceite fresco en su vida, en su persona. Pues lo que nos toca, hermanos,
encendamos nuestras lámparas, que no se apaguen, porque las lámparas de las vírgenes estaban apagándose, ¿no? No hay aquí que las están apagando. Que no se apaguen, sino que invirtamos aceite por la obediencia, la entrega al Señor, nuestra vida de oración, de búsqueda sincera y desarrollando en nosotros la obediencia a la palabra de Dios, teniendo constantemente una actividad espiritual hacia Dios. Señor, nos ayuda. Déjanos ver